Entrevista a Manuel Gil, realizada por Atocha Aguinaga. Manuel Gil es analista de la industria del libro, un trabajo que mantiene en activo y compatibiliza con la docencia en España y América. Ha desarrollado su carrera profesional en cadena de librerías Cuatro Caminos, Paradox Multimedia, Grupo Marcial Pons, Ediciones Siruela y Odilo, entre otras empresas. De 2016 a 2021 fue director de la Feria del Libro de Madrid. Entrevista realizada por Arce, con la colaboración de Cedro. Manuel, llevamos años hablando de la transición digital en la edición. Queríamos saber un poco, con la perspectiva que te da ver ahora un poco la situación desde la barrera y con todo tu bagaje de currículum, ¿tú en qué momento crees que nos encontramos? ¿Se ha transitado? ¿Seguimos transitando? ¿En qué momento estamos en el tema digital, en la edición? Bueno, en mi opinión, y dentro de lo que sería un optimismo cauteloso, yo creo que seguimos transitando hacia lo que es una industria que tiene que integrar lo virtual y lo digital. En ese proceso de digitalización que toda la industria emprendió hace unos años, yo creo que no se ha completado todavía y que queda muchísimo camino por recorrer. Los datos, por ejemplo, que apoyarían esta aseveración es que todos los años, incluso en los años en los que el papel no crecía, la edición digital sí ha crecido, ¿no? Y ha crecido en porcentajes importantes. De hecho, pues evidentemente la pandemia fue un gran aliado a la hora de impulsar la edición digital, porque se veía que evidentemente había un desplazamiento del consumo hacia ese tipo de modelos. Pero estamos ante una transición todavía inacabada. Desde luego que no. Yo creo que queda mucho por hacer, sobre todo en materia de digitalización, por parte de la industria y, desde luego, asociar esa transición digital a otro tipo de atributos simbólicos que la edición del mundo del libro tienen que abordar. En particular, quería que un poco que comentaras sobre, durante ese recorrido que hay del camino digital en España, en la edición, la aparición de cuestiones muy concretas como la autoedición, por ejemplo, ¿no? Cómo esto ha incidido en la valoración que tú puedas hacer en general del mundo de la edición. Te quería preguntar, para que tú lo administres en tu respuesta como quieras, por la autoedición y el audiolibro, aunque son dos temas evidentemente distintos. La autoedición es un fenómeno universal. Es el surgimiento de una forma de producir contenidos al margen de los propios canales, ¿no? Es decir, es el autor el que hace un poco el yo me lo guiso, yo me lo como. La autoedición, yo pensé en su momento que, producto de cómo se estaba saliendo al mercado los productos de autoedición, iba a incidir muchísimo sobre el tema del precio del producto puramente industrial. Eso no ha sido así, no ha sido así. Entonces la autoedición, el problema es que se queda en los márgenes del sector, pero desde luego no todas las ferias y ni todos los sistemas editoriales han tratado por igual a la autoedición. En ese sentido, pues evidentemente las empresas de autoedición, en la medida en que están asociadas a sus gremios y están dados de alta como editores, tienen todos los mismos derechos que cualquier otro grupo. Ahora bien, la autoedición se ha quedado, digamos, en los márgenes de lo que es la industria. No ha acabado, digamos, por consolidar un modelo y, sobre todo, la autoedición tiene otro problema, que es que no llega a los canales, no llega a las librerías, es dificilísimo encontrarse libros en esa línea de autoedición. El audiolibro es un formato que surgió, igual que le pasa con los podcasts, igual que pasa con este tipo de formatos nuevos que han surgido, que evidentemente llegó para quedarse. Y de hecho las cifras de los que hoy tenemos y que además se están siguiendo por los informes de comercio interior y por todos los informes del audiolibro son excelentes. Es decir, y eso, digamos, se correlaciona con una serie de hábitos nuevos de consumo, sobre todo por generaciones jóvenes, que yo me creía que iban a ser los que tiraran
más del audiolibro. Sin embargo, consultando los informes te das cuenta que no es así, que es la gente mayor la que está tirando del audiolibro, es decir, y es una cosa paradójica, ¿no? Entonces, los datos, por ejemplo, del audiolibro, desde luego, son excelentes, y de hecho, pues yo en la feria de 2019 incorporé los audiolibros precisamente porque entendía que la feria tenía que reflejar un poco todos los hábitos de consumo que en ese momento se estaban desarrollando. ¿Tú entiendes que el audiolibro es leer? Bueno, a mí esto me parece una disquisición un poco absurda. Inútil. Absurda. Absurda. Es decir, evidentemente es escuchar, en la medida en que la escucha, que es la tradición de escuchar, es paralela a la tradición oral. Es decir, la antigua, los años, en otros siglos, las cosas se transmitían, digamos, contadas, las historias. No olvidemos que la industria nuestra es la industria de la generación de discursos, y en esos discursos el audiolibro, como tal, pues no sé si es leer o no leer. Yo creo que sí, pero bueno, no deja de ser una disquisición absolutamente secundaria. Lo que sí está claro es que la gente consume contenidos culturales en ese formato. Igual que está ocurriendo, que para mí también es un descubrimiento, los podcasts. Mis hijos, por ejemplo, son habituales de los podcasts. Es decir, entonces yo no sigo mucho los podcasts, pero veo que es otro formato que está ahí y que la gente sigue, dentro de lo que es un cambio, obviamente generacional, de asumir formatos más tecnológicos, más virtuales, pero desde luego, con independencia de si es leer o no leer, que yo creo que sí, desde luego lo que sí es que la escucha también transmite contenidos culturales, y esa es la reflexión, ¿no? Muy bien. Bueno, sigamos con nuestra transición digital, y entonces te quería plantear en el contexto digital, pero también en la relación, por supuesto, con la edición en papel de libros, de revistas. ¿Cómo es tu punto de vista en cuanto a la distribución? ¿Dónde está aquí también la distribución ahora con toda la experiencia digital, con la incidencia o no, tú nos cuentas en qué medida, de la impresión bajo demanda, por ejemplo, para una circulación internacional de los libros? ¿Cómo ves, cómo observas la cuestión de la distribución? ¿En qué ha mejorado, en qué ha incidido? ¿Dónde está ahora mismo? Cuando dices, no acabo de entender bien la pregunta, Atocha, porque cuando dices distribución, ¿te refieres a distribución de producto a través de los canales o al consumo a partir de los modelos de distribución? La distribución, entendida como un eslabón de la cadena de valor. Exacto. Ha mejorado mucho en los últimos años por una razón. En alguno de los libros y escritos que he escrito en alguna ocasión o hace años, la distribución tenía un reto que era concentrarse para poder ofertar servicios, digamos, que luego, cuando llegó Amazon a España, resultaron evidentes. La entrega en 24 horas en servicios muy rápidos de acceso al lector. No olvidemos que la distribución hasta hace unos años, mientras que en Europa, todos los países de nuestro entorno, la distribución se concentraba en 3, 4, 5 grandes distribuidores, en España había 130. Es decir, era una cosa completamente, no anómala, porque tiene una explicación razonable, que venía de la segunda mitad del siglo XX, que era que como no había infraestructuras para poder mover los contenidos, los productos de un sitio a otro, imaginemos las carreteras o las infraestructuras que había en los años 60 para mandar un libro editado en Cádiz a La Coruña. Es decir, entonces que había todo un conjunto de subdistribuidores locales que hacían ese tipo de función. Claro, eso con el paso del tiempo lo que se demostró era que se necesitaban servicios mucho más ágiles, mucho más rápidos, con lo cual la distribución tenía que concentrarse. Y yo creo que en los últimos años se ha dado un proceso de avanzar hacia una concentración de la distribución que permita servicios, digamos, de nivel europeo. Es decir, sistemas muy rápidos, sistemas de que tú pides el libro que normalmente no lo van a tener, pero te lo suministran en 24 horas.
Han incorporado una cosa que a mí me parece muy interesante, que es que tú vas a un punto de venta a comprar un libro y directamente ya no pasa, puede no pasar por el punto de venta, sino que directamente te llega desde el distribuidor al consumidor final. Y yo creo que de ese sentido pues se ha avanzado mucho. Si tú te refieres a la distribución en el sentido de esas grandes plataformas que hay ahora de distribución de libros, habría que distinguir el papel de lo digital. Había que matizar, porque yo pensé que con el tema digital se iba a producir como una especie de hiperconcentración. Y no ha sido así, ha habido muchas alternativas y no se ha dado ese proceso de concentración. Lo que está muy claro es que ahora mismo, por ejemplo, en el caso del consumo del papel a través de plataformas de distribución, no olvidemos que ahí tenemos el factor Amazon. Es decir, ahora mismo eso representa el 30% del sector de la compra de libros está siendo a través de plataformas, con lo cual abre una reflexión sobre el tema de las librerías. ¿Son necesarias las librerías? Sí, pero no imprescindibles. Y esto es importante porque, claro, lo que nos estamos dando cuenta es que las generaciones jóvenes están comprando libros en papel, pero a través de plataformas digitales. Entonces, de ese volumen que ya se ha generado y que representa, yo calculo que en torno al 30% de lo que se vende, se está vendiendo a través de ese tipo de plataformas, de ese 30%, el 60% esa cuota de mercado la tiene Amazon. Y entonces eso es difícilmente explicable, o era difícilmente explicable hace tiempo. Hoy ya no. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay un cambio de hábitos de consumo y las generaciones jóvenes no van a los puntos de venta, sino que directamente cuando hay una recomendación o hay algo, evidentemente tiran en 2 clics, están comprando el producto, ya sea con su smartphone o con su tableta o con su ordenador de casa. Es decir, y ese es el problema. ¿Y cómo pueden competir las librerías con esa situación? No pueden. Esa situación. No pueden ni van a competir. Las librerías... ¿Qué salida tienen las librerías? Bueno, ¿qué salida tienen? Pues desde luego complicada. Desde mi punto de vista complicada. Antes decía que son necesarias, sí, porque es una forma de visibilizar producto, de visibilizar, porque muchas veces lo que nos creíamos que... Muchos editores, por ejemplo, comentan es que el único sitio donde está todo mi catálogo es en Amazon. Llevan razón, porque no hay librerías que puedan tener, las librerías son espacios finitos, es decir, si tú estás anualmente editando. Este año han salido en papel, el año pasado, 57.000 títulos. Evidentemente es una cantidad es una magnitud enorme, ¿no? Evidentemente la librería ahí no puede competir. Tendría que empezar a competir en el rango de tener distribuidores que suministrasen libros de una manera muy eficiente. Esa es la manera por la cual surge también la plataforma de Todos tus libros, por cierto, construida con mucho dinero público. ¿Intenta competir? Pues intenta competir. Que lo consiga, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque también vino a España otra plataforma que venía precedida de un éxito arrollador en Estados Unidos y en Inglaterra, que era Bookshop, y prácticamente a los 2 años se tuvo que marchar de España. Entonces, ahí hay un tema, yo creo que complejo de entender, pero desde luego la mecánica, las librerías lo tienen crudísimo y están desapareciendo y seguirán desapareciendo, porque a todo esto hay una reflexión que es, ¿qué es una librería? Porque claro, los censos te dicen, pues en España hay 3.000 librerías o 2.500 o tal. No. Si llamamos librería a puntos de venta que venden mochilas, plumieres, compases, bolígrafos y que tienen 70, 50, 80 títulos, eso no es una librería. Eso es otra cosa. Entonces, desde ese punto de vista, lo que estamos viendo es que las librerías, porque además se da una paradoja, muchas de las que han cerrado eran librerías verdaderamente emblemáticas, eran librerías potentes. Entonces lo que está surgiendo, porque se dan datos, es decir, se han creado no sé cuántas librerías, son autoempleo. Porque al fin y al cabo, pues una librería
no deja de responder, igual que cualquier otro negocio, al beneficio. Entonces, si no hay unos beneficios elevados, y el negocio del libro, como todos sabemos, pues es un negocio de muy bajo rendimiento, necesitas tamaño y no tener una atomización como tienen las librerías. Competir contra eso, yo lo veo manifiestamente imposible. ¿Subsistirán? Por supuesto que sí, pues ya decía, necesarias, pero no imprescindibles hoy en día. Las librerías y el libro en general tiene que ir aguas abajo, ir a los colegios, ir a las universidades, tener una presencia de forma que tú, con un relato por detrás que sustente eso, para decir, tienen ustedes que hacer determinadas cosas. A las bibliotecas también, ¿no? La importancia de las bibliotecas. Bueno, las bibliotecas yo creo que son en el fondo, todos los guardianes de la cultura de este país, ¿no? Y es un servicio, además, curioso, porque es un servicio excelentemente valorado por los usuarios. Hay unos crecimientos de todo tipo de visitantes, de gente que descarga o que pide productos en préstamo y tal. Y las bibliotecas, desde luego, son el reducto que queda para una situación en la cual los canales están muy, muy saturados, no se accede, y desde luego la biblioteca es un eslabón fundamental tanto para libros como para revistas, como para una serie de productos que requieren precisamente que cuando los canales no pueden o no quieren, porque muchas veces los canales expulsan muchas veces a determinadas líneas de productos, y ahí tiene que estar los poderes públicos y la red de bibliotecas, que es fundamental, desde luego, su desarrollo, pero tienen que abrirse también a tener productos minoritarios y a no dejarse llevar por lo que tenemos lo que el público demanda. No, eso es un error. Tenemos lo que culturalmente puede ser demandado o no, pero hay que tenerlo. ¿Cómo crees tú que ya que hemos llegado a ese punto, se puede potenciar o llegar a conseguir una presencia de las revistas culturales en las bibliotecas? Porque claro, no se demandan porque tampoco se conocen. Entonces no las tienen, la gente no las ve, es una especie de bucle un poco siniestro, ¿no? ¿Cómo es tu visión de las revistas culturales específicamente en este campo? Bueno, las revistas culturales, al margen de que tienen que refugiarse en las bibliotecas, porque el propio modelo de la revista, en su momento basado en tres cosas, en publicidad, en venta al número y en suscriptores, pues evidentemente se ha venido abajo. Y aquí, por ejemplo, es interesante ver qué ha ocurrido a nivel de lo que son el consumo o el gasto de los españoles. Te voy a dar un dato, que es que en el año 2008, en prensa y revistas, por español se gastaban 42 euros. En la actualidad son 12, para ser exactos, de los cuales 8 es en prensa y 3 en revistas. En revistas de todo tipo, no solamente revistas de todo culturales, tipo. Claro. Estamos hablando de lo que mide la encuesta, es revistas de todo tipo. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí la única opción es que haya una política pública donde las revistas se visibilicen, pero también las revistas tienen otros problemas. Por ejemplo, ¿por qué mi generación éramos consumidores de revistas y las generaciones jóvenes no? Haya habido una transición generacional donde el relato de la revista no ha sido capaz de entrar en esas generaciones jóvenes. Las revistas tienen que renovar su discurso, tienen que intentar de alguna manera atraer al joven al mundo de la revista. Yo cuando daba clases en ciertos máster, sobre todo los que eran de gestión cultural, solía pedir a esta casa 15, 20 catálogos para entregárselos a los chavales y tal, y que viesen la oferta que había, ¿no? Porque muchas veces esa oferta está dispersa. Ahora, pues con el kiosco digital, si entras y lo difundes, pues puedes acceder. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando recibo newsletter, veo las líneas de la newsletter y entonces veo que el 60-70% son cosas que se hacen en librerías.
algunas veces absolutamente intrascendentes, pero no veo que se vacíe y se diga, hay un artículo sobre tal tema en tal revista, tal, tal, tal. Eso son las newsletters generales estas de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay también una responsabilidad por parte de ARCE de cómo visibilizar sus contenidos y desde luego cómo volcarlos en donde se pueda generar una visibilidad y a partir de esa visibilidad una cierta demanda. Para entrar un poco en ese relevo generacional que estás contando tan difícil, ¿cómo ves el papel de la universidad ahí? Porque, claro, la universidad, tú además tienes mucha experiencia docente, la universidad sería muy buena correa de transmisión para acercar las revistas culturales a los estudiantes, utilizando las revistas como herramienta de investigación también, como muchas veces ocurre en revistas ya de un corte como mucho más académico, si quieres, ¿no? Pero que también es una línea muy fina, ¿no? Y las revistas como herramienta de investigación, digo, y las revistas como fuente de cultura que debería estar en todas las facultades. Es igual que sean de física cuántica, que de humanidades, que de medicina, porque eso forma parte de... O sea, está en la formación del individuo, ¿no? ¿Cómo ves el papel ahí de la universidad? Pues evidentemente no es el que debería, porque el volumen de gasto de las universidades, tanto públicas como privadas, en revistas es brutal. Lo que pasa es que es un tipo de revista que viene de concursos públicos que normalmente están en manos de entidades holandesas. Es mucha revista de tipo técnico, de tipo científico, y evidentemente las revistas culturales yo creo que ahí o no entran o desde luego es dudosísimo que eso se vea. Que evidentemente una universidad debería estar suscrita en función de sus diseños curriculares de máster y de posgrados y de carreras, tendría que tener todas las revistas culturales, no cabe la menor duda. ¿Pero las tienen? Yo creo que no. Yo creo que no. Y entonces ahí hay una presión que se debe ejercer por parte de las revistas culturales hacia la conferencia de rectores, hacia tal, de decirle, mire, esto es imprescindible que esté en todas las bibliotecas y también en las propias librerías de universidad, porque las universidades normalmente tienen una librería y esa librería debe acoger un tipo de producto que desde luego es francamente necesario e imprescindible para la formación de este tipo de la gente que está en los posgrados, en los cursos reglados, etcétera, ¿no? Ha sido 4 ediciones, ¿no? Director de la Feria del Libro de Madrid. ¿Cómo es vivir eso como director de toda esta propuesta tan interesante? Bueno, fue una experiencia profesional increíble, es decir, que yo disfruté mucho en unas condiciones complejas porque teníamos mucha presión, los primeros años teníamos mucha presión para si podíamos mover la Feria del Retiro a otros sitios y tal. Aquello evidentemente yo siempre me negué en redondo a cualquier tipo de consideración porque veía que si la Feria salía del Retiro aquello era la ruina del sector. Pero no solo del sector, era también la ruina de los madrileños, porque la feria está en el ADN de la ciudad. Entonces, en esa línea, desde luego, lo que se hizo fue abrir una serie de ejes de internacionalización, de sostenibilidad, de temas de mujer, de herramientas digitales, que yo creo que durante este 2017 a 2021, pues desde luego, pues con el salto de 2020, que tuvimos que suspenderla, obviamente, pero comprobamos lo que antes decía, de que lo virtual nos podía ayudar a generar mucha marca internacional. De hecho, eso es un factor que nosotros comprobamos en su momento en la página web cuando veíamos la cantidad de entradas a la página que provenían de países anglosajones, es decir, era una cosa increíble, ¿no? Ahí quizá también ayudó mucho los 2 años con los que colaboramos con Publisher Weekly, porque hacía mucha difusión de determinadas cosas de la feria en las páginas norteamericanas. Entonces, en esa línea, pues desde luego, quedaron muchas cosas por hacer, evidentemente, porque el proceso de renovación digital y de herramientas digitales
Pensemos, por ejemplo, herramientas como nosotros usábamos, como Sentisys, que nos permitía controlar en todo momento, en tiempo real, qué estaba la gente diciendo de la feria, qué estaba hablando. Es decir, Luca, es decir, pusimos en marcha una serie de cosas que yo creo que fueron ciertamente interesantes. Desarrollamos, trajimos a grandes gurús internacionales para hacer, vino Mike Satkin, vino Oren Teicher, vinieron los grandes directores de todas las ferias de Latinoamérica. Trajimos a los grandes importadores de América Latina a la feria, es decir, hubo un montón de cosas que se hicieron y que desde luego ahí están. Entonces, yo creo que muchas de estas cosas no se les ha dado la continuidad que requerían y desde luego, con respecto a la actualidad, desde luego soy parcialmente crítico porque creo que hay algunas cosas que se están eliminando o suprimiendo que pueden directamente afectar un poco al propio ADN de la feria, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver cómo evoluciona esto en los próximos años, pero lo que tengo muy claro es que no veo un modelo evolucionado de lo que ya había. Cuando tú llegas a una feria, eres deudor de los que te han precedido. Todos los directores, yo me precio en la actualidad de ser el único director vivo que ha conocido a todos los directores anteriores, desde Jesús García Bayón, a Antonio Albarrán, a Teodoro Sacristán, y con todos ellos he hablado, he discutido, he comido con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, en esa línea yo creo que ese respeto a la idea de que los que te han precedido han hecho cosas muy buenas, yo creo que eso está por encima de todo. Y no pensar que en la feria, desde luego, tú eres la feria. No, ni muchísimo menos. La feria nos trasciende a todos. Otro problema es que Madrid, yo creo que debe evolucionar, es una opinión personal, hacia una feria basada en una fundación, no tanto en la dependencia de un gremio concreto. Entonces, en esa línea, yo creo que esa reflexión, que en su momento se planteó también, hay que hacerla porque la feria, al final, el único que tiene una visión de 360 grados de la feria, efectivamente, es el director, porque lo que recibes son intereses de todas partes. Y entonces, en esa línea, tú tienes que salvaguardar el tema de decir cómo está evolucionando el público que me visita, qué pide a una feria. Yo ahí tenía una frase que no se ha cumplido del todo, pero yo decía que las ferias del futuro tenían que tener tres características: inteligentes, digitales y sostenibles. Inteligentes porque tú podías aprender de los que vienen. Digitales porque si tú tenías herramientas para, a través de encuestas, a través de herramientas digitales, hablar con el público, podías hacerte un cuadro mucho más complejo de qué hacían en la feria, cómo lo hacían, qué demandaban, cuál era el tema, aprender de los visitantes, ¿no? Y luego sostenibles, por supuesto, y más una feria como la de Madrid, que se hace en un parque muy protegido, lógicamente. Entonces la vertiente de sostenibilidad era fundamental. De hecho, desde 2017 empezamos con un plan de sostenibilidad que nos permitía precisamente devolver a la ciudad, devolver al parque lo que la propia feria contaminaba. Entonces eso lo hicimos a través de un proyecto del Ayuntamiento de Madrid Compensa, y efectivamente lo que contaminábamos lo medíamos y lo compensábamos. Entonces yo creo que eran un poco las características de las ferias. Hablando de sostenibilidad, quería que ahora lo trasladaras al mundo de la edición, que también has profundizado mucho en esta materia, y nos hablaras un poco de la ecoedición. ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo te acercaste tú a esto? ¿Cuál es tu preocupación en ese sentido? Los retos que la edición tiene, que el mundo del libro, no solo la edición, también las librerías, todos los canales, tienen que abordar en los próximos 5 años, yo creo que tienen poco tiempo de reacción. Al margen de la digitalización, el siguiente es la sostenibilidad. Sostenibilidad entendida desde dos puntos de vista: desde el punto de vista puramente de conseguir una sostenibilidad económica, y lo siguiente es la sostenibilidad medioambiental. El primer congreso de coedición en España se hace algo así como hace unos 10-11 años. En este tiempo
yo he visto avances significativos en la industria francesa y en la industria alemana. En España hemos perdido 10 años, no se ha hecho nada. Y no se observa una preocupación medioambiental, porque si miramos, por ejemplo, qué editoriales tienen pestañas de este tipo, pues solo veo dos, y son dos editoriales pequeñitas. Polen, en Cataluña, y Errata Naturae. A lo mejor hay alguna más que a mí se me ha pasado, no digo que no, pero no nos salimos de ahí. El problema de la ecoedición es que no basta con decir estoy usando papel de bosques certificados. Eso es de primero de sostenibilidad, punto. Lo siguiente que es decirle en los créditos al lector, producir este ejemplar ha supuesto 450 gramos de gases de efecto invernadero. Toda mi editorial, todos los años, está generando este volumen. ¿Cuál es el problema? Que teóricamente, para avanzar hacia un modelo neutro, tienes que compensar eso. De entrada tienes que tener un plan de reducción, de cómo reduzco lo que genero. Esto en economía se llaman externalidades negativas, es decir, yo contamino, pero como no tengo ninguna responsabilidad de compensar esto ni de hacer nada, pues ahí se queda. Socialmente, si tengo un beneficio es privado, pero transfiero los costes al tema público. Una vez que tú has medido en un libro lo que ha supuesto a nivel de contaminación, tienes que proceder a compensar. Y esa compensación tiene un precio. Nosotros compensar en Madrid, a través de Madrid Compensa, lo que la feria generaba, y hicimos incluso un libro de conmemoración de las 80 ediciones de feria. Ese libro salió con todos los criterios más rigurosos de coedición, pero compensar, la tonelada de compensación en Madrid creo que era 62 euros. Es decir, tiene un coste. Claro, ese coste añadido a la edición, ¿quién lo soporta? ¿La cuenta de resultados del editor? ¿O lo traslado vía precio al precio final? Porque Ser Verde vende, pero Ser Verde cuesta dinero. A hoy por hoy cuesta dinero. Yo ahí creo que tendría que haber una línea de subvenciones específica, al menos durante 2 o 3 años, para que las editoriales hiciesen ese proceso de descarbonización y de suministrar al lector final los datos de qué supone la edición de este libro. No veo avances significativos. Cuando hablamos de cómo está el sector editorial con las magnitudes buenas que ha tenido en estos años, no olvidemos que en comercio interior todas las cifras nos han hecho recuperarnos hasta el momento de la pandemia, es decir, estamos en el momento como prepandemia. Pero las cifras todavía están muy alejadas de lo que era hace más años, cuando la crisis de 2008, es decir, estamos en 2.700 millones de euros en 2022, pero teníamos casi 3.200 en aquella época. En ese momento, desde luego, era impensable pedirle datos de sostenibilidad a la edición, pero hoy en día, en esta transición en la que estamos, desde luego yo creo que tiene que ser un reto para los próximos 5 años que la edición, el mundo del libro, las revistas, todos se vuelquen a decir queremos y explicar a la sociedad civil, queremos ser una industria verde. Bien, vamos a terminar con el planteamiento que te hacía que ha surgido en algunas de tus respuestas sobre Latinoamérica. Tú conoces muy bien a través de ferias y a través de tus contactos en temas de edición con distintos países de Latinoamérica la situación. Has comentado en alguna ocasión en entrevistas o en artículos un poco el desequilibrio que hay respecto al conocimiento desde Latinoamérica a España y de España a Latinoamérica en el mundo de la edición, ¿no? Que ellos nos conocen más que nosotros a ellos, en términos generales del mundo de la edición. Quería que nos contaras un poco pues, tu visión de esta cuestión, de la relación con Latinoamérica. Yo siempre he hablado de una idea en cuanto a la relación de América Latina y España, de disonancia en la reciprocidad. Ahí hay una simetría descomunal. Claro, es verdad que en favor, digamos, de España,
hay que decir una cosa, ha sido capaz de internacionalizar su industria, con lo cual, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos 200 filiales en el mundo, el 80% están en América Latina, es decir, hemos colonizado América Latina. Yo alguna vez en algún viaje, cuando hemos ido a visitar librerías, me acuerdo de un viaje en concreto que les dije, yo no voy más a visitar librerías, porque estas librerías son las mismas que en Madrid, tienen los mismos libros. Es decir, ahí se ha producido un fenómeno, para mí, complejo, que es el tema de que la edición consideró a América como una bodega. Mandar libros de todo tipo, incluso hasta los saldos. No hubo una preocupación real de decir, bueno, vamos a apoyar el desarrollo de los sistemas editoriales nacionales. ¿Por qué? Porque lo que están generando es, evidentemente, productos culturales que yo también debería incorporar a mi país. Ahí no se ha mejorado nada, no se ha mejorado nada. Tú ves en alguna biblioteca libros que provengan de Argentina, de México, de Colombia, de Chile. No, es extrañísimo y raro. Pero ni los ves en bibliotecas, ni los ves tampoco en las librerías. Es decir, completamente ajenos a eso. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente América Latina conoce perfectamente nuestros autores, nuestras editoriales, nuestros libros, pero nosotros no tenemos ni la más remota idea de lo que se está haciendo allí, a ningún nivel. Y entonces esa disonancia a lo que lleva es a pensar que América Latina es un puro mercado para España, puro. No es una situación de decir, bueno, esto tiene que ser una situación de interrelación cultural. Los datos, por ejemplo, decía antes que en comercio interior nos hemos recuperado a los datos prepandemia. En el caso del comercio exterior, que estamos en 400 y pico millones de euros de exportaciones, ahí no estamos todavía en las cifras de pandemia. Mi sensación personal es que las cifras antiguas de exportación no volverán. Yo creo que no volverán. ¿Por qué? Pues porque todos los sistemas editoriales nacionales han mejorado muchísimo. En México, en Colombia, en Argentina, en Chile. Es decir, entonces yo creo que ahí lo que se está produciendo es que el mercado interior de estos países está subiendo, consumiendo mucho producto editado allí, de sus autores, de sus editoriales, en detrimento del mercado español, que desde luego lo que ha hecho ha sido considerar aquello una bodega y colonizar aquello como si fuera un país. Entonces, en esa línea, desde luego, lo que sí creo es que esa asimetría en el conocimiento para España es un problema, porque ¿qué pasa? ¿Que no se produce buen contenido en Argentina? ¿O en Colombia? ¿O en Chile? ¿O en México? No, claro que se produce. Yo, de hecho, cada vez que hacía un viaje de estos, venía cargado de libros que compraba allí, de libros relacionados con el sector del libro, ¿no? Pero desde luego lo que está muy claro es que hay una cantera de escritores que culturalmente y escritoras que culturalmente deberíamos ver en España y no los vemos. Y entonces ese hándicap yo creo que lo que hace es que tengamos una asimetría en el conocimiento que desde luego es preocupante. Yo, modestamente, intenté paliar un poco esto trayendo a países de la órbita de América Latina a la propia Feria del Libro como país invitados, ¿no? Pero, desde luego, para mí es un drama el tema de decir, ellos nos conocen, pero nosotros no les conocemos. Muy bien, pues muchas gracias, ya hemos terminado. A vosotros.